Mundial Rusia 2018, las predicciones para el Mundial por Reinaldo Silva, parapsicólogo en el grupo E, que es lo que le depara a Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia, es lo que veremos a continuación en Mundos Ocultos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saluda Reinaldo Silva, quien nos acompaña en una nueva edición de su canal en YouTube, Mundos Ocultos, y como ya lo hemos anunciado al inicio de este video, continuamos con lo que es nuestra serie de videos con respecto a las predicciones de su servidor Reinaldo Silva, parapsicólogo, con respecto al Mundial Rusia 2018. Ahora nos toca el grupo E, que es el grupo que integran Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Y vamos a hacer, como siempre, haciendo una aclaración inicial en este video, en esta introducción del video, con respecto a lo que es las predicciones que su servidor realiza. En primer lugar, ya sabemos de que no todas las personas nos están siguiendo constantemente, hay personas que se están conectando inicialmente en este momento, en este video o en los anteriores, con respecto a nuestras predicciones, así es que aclaramos siempre inicialmente de que lo que hacemos es que vamos a ver grupo por grupo, selección por selección, primero por medio del oráculo chino, que es el I Ching, el oráculo chino más exacto y más preciso, el cual ya lo hemos hecho con anterioridad porque es un análisis bastante meticuloso y que debe ser interpretado, y que te lo vamos a incluir tanto en este video como en nuestras páginas web, Crónica de Mundos Ocultos, Leyendas y Relatos de Fútbol y todos los blogs que tenemos en internet. Y continuamos también en lo que se refiere a esta predicción, confirmando lo que es los vaticinios del oráculo chino por medio del tarot egipcio. Así es que ya saben, para nuestros amigos que nos siguen, vean este video con detenimiento, cada uno de los aspectos de cada una de las elecciones, y también para información adicional con respecto al oráculo del I Ching, pueden verlo en nuestros blogs ya más bien de manera escrita. Ya siempre con esta aclaración desde el inicio y siempre agradeciendo a nuestros amigos que nos siguen en cada uno de los videos, y también que en el video final, en el 9º video de esta serie, son 9 videos, vamos a estar dando también el vaticinio de quiénes son los equipos que clasifican a las siguientes etapas del Mundial, no solamente la etapa de grupos, cómo se van a desempeñar y quiénes van a ser los 4 finalistas y el campeón de esta Copa del Mundo Rusia 2018. Sin más preámbulos, empecemos ahora con el grupo E y con los vaticinios con respecto a Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Y ya sin más preámbulos, empezamos con lo que se refiere a nuestras predicciones para el grupo E, y empezamos con el cabeza de serie, que es Brasil. Como ya le hemos indicado, empezamos primero con el I Ching, con lo que es el oráculo chino, que ya lo hemos desarrollado y vamos a explicarlo, y después continuamos con la confirmación por medio del tarot egipcio. En primer lugar, lo que tenemos que ver para lo que es el seleccionado brasilero, que es cabeza de serie en este grupo, es de que para ellos el oráculo chino, el I Ching, ha determinado de que su destino se basa en lo que nos predice el hexagrama número 25, o Wu Wang, que es lo inesperado y lo natural. Diagrama 25 Wu Wang lo que nos presenta para la selección brasileña es de que obviamente determina y resalta de que definitivamente es uno de los candidatos al título, y en ese sentido se podría decir de que tal vez uno podría decir por el nombre de este hexagrama chino, que significa lo inesperado, que no sería nada inesperado, pero no el pensar, digamos, de que Brasil puede ser, digamos, el candidato al título en el Mundial de Rusia. Pero lo que sí podríamos decir de que es un tanto inesperado por medio de lo que es la interpretación que vemos de lo que les ha salido a los brasileños en lo que se refiere al oráculo chino, es de que se haya, digamos, lo inesperado es que se haya recuperado su nivel, o que haya recuperado el nivel que tenía anteriormente tan rápidamente, sobre todo tomando en cuenta la desastrosa participación que tuvo en su Mundial como dueños de casa hace 4 años. En este sentido, lo que nos presenta el hexagrama es lo siguiente, nos dice el siguiente mensaje: volver a sí mismo es el medio para encontrar la pureza perdida. O sea, nos determina claramente la situación que, digamos, se podría decir de que se dio para el seleccionado brasileño una vez terminado el Mundial anterior, y ya más bien en el proceso de lo que ha sido desde ese momento hasta el día de hoy. Para nadie, digamos, nadie es desconocido, digamos, nadie desconoce el hecho de que la selección brasileña estuvo en un nivel muy alto, llegó a una situación catastrófica en lo que se refiere al Mundial 2014, y obviamente tenía que seguir lo que es primero los ciclos de la vida. O sea, si uno llega hasta el punto más bajo, digamos, en un momento difícil, un momento complicado, y no le queda más que subir hacia, digamos, a cerrar el círculo de lo que es nuestro destino. Obviamente el seleccionado brasileño lo ha logrado en cierta medida,
en lo que es el proceso clasificatorio, ha logrado desarrollarse y llegar al nivel que realmente el tipo de equipo que se espera para una selección brasilera, sobre todo una selección absoluta, y obviamente pues, ¿no? Su situación actualmente, lo que podemos ver con respecto al oráculo chino, es de que con naturalidad se está empezando a desarrollar el hecho de que el seleccionado brasileño está empezando a mostrar su juego, sus capacidades y el nivel en el cual se encontraba antes de la situación de 2014. Entonces, se podría decir de que obviamente se encuentra con muy buenas posibilidades para lo que es llegar al objetivo final para los brasileños, que es lograr el título, bueno, la Copa FIFA. Pero debe tomar en cuenta de que el factor tiempo es muy importante y es lo que se nota en lo que se refiere al oráculo chino con respecto a lo que es cómo se va a desempeñar el seleccionado brasileño. Sobre todo en esta fase de grupos, los resultados para el seleccionado brasileño van a ser prácticamente cantados, o sea, se podría decir de que no van a ser más allá de lo que se espera con respecto a lo que es su enfrentamiento con los seleccionados que le han tocado en su grupo. Pero en ese aspecto podríamos decir que si bien es cierto de que la verde amarilla va a llegar a tener un muy buen desempeño en cuanto a lo que se refiere a prácticamente ya tener asegurado, entre comillas, porque obviamente no se puede uno poner en el plan de ver todo ya por descartado, va a llegar a tener el primer puesto en lo que es el grupo, o sea, en la fase de grupos, va a lograr recuperar en cierto modo su prestigio, pero no ante la situación de que se dio hace 4 años, va a lograr en cierto modo grandes resultados en cuanto a esta primera etapa, pero también lo que se le viene para más adelante es lo importante y lo que es no solamente para lo que es este seleccionado o sus hinchas, sino para todos los aficionados a nivel mundial que esperan, pero no que Brasil sea campeón. Las líneas mutables, por ejemplo, en el caso de Lichin, muestran un desempeño que va a tener un desempeño bastante destacado, pero y de ahí para más adelante, o sea, prácticamente anunciar de que sí, Brasil va a desempeñar un resultado bastante positivo en lo que se refiere a esta fase de grupos y las siguientes frases. Uno de los mensajes de las líneas mutables es continúo y nadie me critica. O sea, prácticamente se puede decir de que va a llegar al nivel en el cual prácticamente se va a tener la capacidad para poder desempeñarse como en un momento se ha podido lograr en mundiales pasados. Al mismo tiempo, no solamente va a lograr, digamos, no los buenos resultados, sino de que tanto sus jugadores como el juego colectivo va a ser digno de elogios. Entonces, en un momento determinado, prácticamente Brasil va a llegar al nivel en el cual podría ya predecirse, o entre comillas, anticiparse de que vaya a llegar hasta las instancias finales. En eso, por ejemplo, una de las líneas mutables también que se presenta en su augurio, dice lo siguiente: estoy enfermo y me curo. O sea, llega finalmente, se puede decir, a superar este impasse que en un momento fue lo que es el Mundial de 2014 y sus resultados. Y obviamente este 2018 va a ser totalmente distinto. Prácticamente vamos a ver el Brasil que siempre hemos visto en determinados campeonatos y competencias, y obviamente cuando está en la capacidad de ser digamos, uno de los llamados, digamos, a ser los que van a luchar por el título, pero va a tener que buscar mucha serenidad, porque básicamente en ese sentido es el punto débil en cuanto a lo que se refiere a su desempeño en la etapa de grupos, ¿no? En cierto modo, pero más que todas las siguientes etapas. Una de las líneas mutables le advierte al seleccionado brasileño al siguiente mensaje: actúo espontáneamente y me pierdo. Esto muchos podrían pensar que tal vez pues, no tiene que volver el Brasil, digamos que vamos a ver a lo que era el antiguo Brasil en un momento determinado, que era dejar de lado el juego bonito y simplemente jugar de una manera más europea, pero no necesariamente es la situación, sino de que lo que se ve es que el factor tiempo, exactamente, precisamente el reloj, por así decirlo, en cada uno de los partidos, en las siguientes etapas, es lo que podría determinar si es que Brasil llega al título o no. O sea, en pocas palabras, lo que augura Lichin para la selección brasilera es de que va a haber momentos en los cuales, si no sabe llevar una concentración adecuada, si no sabe, digamos, llevar el partido, jugar el resultado a su favor en el momento que le sea necesario, con una estrategia bastante definida, Brasil podría quedarse absolutamente sin nada. El I Ching y el oráculo chino lo que ha augurado para el seleccionado brasileño. Ahora nos toca ver por medio del tarot egipcio y confirmar la predicción de su servidor Reinaldo Silva con respecto al desempeño de este seleccionado en esta justa próxima a iniciarse en el Mundial de Rusia 2018. Vamos a ver qué es lo que se presenta en el tarot egipcio para el seleccionado brasileño. Lo que nos presentan las cartas del tarot para lo que es el seleccionado brasileño es de que definitivamente está entre uno de los favoritos, y eso nadie lo puede discutir, y en ciertos aspectos se podría considerar de que es una situación, digamos, ya prácticamente cantada, que realmente no se necesita ser adivino para poder determinar lo siguiente. Pero lo que vemos es más que todo el desempeño de lo que es el seleccionado brasileño en esta participación en Rusia 2018. En primer lugar, lo que se ve, los primeros partidos van a ser resueltos de manera positiva para el seleccionado brasileño, aunque por lo menos uno de sus partidos, uno de sus encuentros en la fase de grupos sí va a ser bastante complicado, y en el cual se va a dar la sorpresa
pero solamente temporal, de que el seleccionado brasileño tenga que empezar prácticamente desde el vamos, desde el inicio, este encuentro con un marcador en contra. Entonces eso va a tener que resolverlo el equipo brasileño para poder seguir adelante y obviamente obtener lo que es para ellos lo básico y prácticamente lo indispensable, que es entrar en primer puesto en el grupo. Otro punto importante es de que sí, más bien, si bien es cierto que todas las estrellas del seleccionado brasileño van a llegar perfectamente en lo que se refiere a condiciones físicas para lo que es su participación en lo que es el inicio del Mundial, prácticamente en la fase de grupos 2 de ellos van a tener que quedar fuera justamente por lesiones, porque van a recrudecer lesiones que en un momento se habían recuperado, se habían tratado de la manera adecuada, pero que realmente necesitaban un poco más de tiempo para poderse recuperar al 100% y poder estar al nivel de una competencia del nivel como es el Mundial de Rusia. En lo que se refiere a lo que sea más bien el desempeño en general de lo que es el seleccionado brasileño, ya que no vamos a ver en este video lo que es cómo le va a ir en lo que se refiere a las siguientes etapas, eso lo vamos a ver en el último video para todos los seleccionados clasificados de la fase de grupos. Lo que vemos es que el seleccionado brasileño de todos modos va a ayudar a recuperar la capacidad de poder hacer, digamos, resultados importantes o destacados con ciertos equipos que no estén realmente al nivel, ¿no?, de un candidato al título. Y sí se ve de que tienen bastante facilidad de lograr resultados que son un tanto abultados en cuanto a lo que es marcador, con diferencia de 3 o 4 goles, lo cual le da la tranquilidad de poder hacer experimentos, probar un poco jugadores y tratar de analizar ciertas estrategias nuevas en base a lo que es los partidos y tal como se desempeñen. Es decir, cada momento en el cual ya Brasil esté, digamos, distanciado por un marcador abultado del rival de turno, va a empezar a cambiar algunos jugadores para tratar de conservar un poco de energías, pero sobre todo experimentar el tipo de cambio de estrategia que podría presentársele como una posibilidad en las siguientes etapas. Otro punto importante que se va a dar es que por lo menos 2 jugadores, hasta 3 jugadores del seleccionado brasileño, que ahorita no están, digamos, están por debajo del radar, digamos, de los especialistas, de los aficionados y también, ¿no?, de los interesados, pero obviamente buscar estrellas para lo que es el fútbol del 2018 en adelante a nivel del fútbol europeo y mundial, van a empezar a destacar de una manera bastante notoria. Incluso es muy probable de que mientras muchos están esperando de que un jugador que ya sabemos a quien nos referimos, este sea su mundial en el seleccionado brasileño, eso no se va a dar, sino más bien va a ser el mundial prácticamente de uno de sus jugadores jóvenes que todavía no se le está destacando de la manera adecuada, pero que va a descollar bastante, sobre todo en la fase de grupos. Otro punto importante también que se presenta es de que las cartas de tarot nuevamente advierten de que, si bien es cierto, el seleccionado brasileño puede llegar hasta lo más alto en lo que se refiere a la competición y al mundial, existe el riesgo de que no logre el título por el hecho del factor tiempo. Nuevamente el factor del reloj, el paso del tiempo es lo que puede causar ciertos desastres, por así decirlo, en lo que se refiere a la participación de Brasil en Rusia 2018, sobre todo si es que prácticamente entre los 4 minutos finales de, digamos, lo que es el tiempo reglamentario, o cuando le den más allá de 4 minutos extra para lo que es terminar un partido, caigan en la desconcentración o cometan errores graves que no solamente podrían llegar al nivel de lo que es una eliminación, sino también podrían llegar a complicaciones, digamos, en ciertas etapas que no les conviene mucho, en lo que se refiere a perder jugadores por digamos, el nerviosismo, por la falta de cabeza fría para tomar decisiones adecuadas en determinados momentos, o que les empaten o digamos, les reviertan resultados en un momento clave como es los últimos momentos de un partido. Y continuando con el grupo E y las predicciones para este grupo, nos toca ahora la selección de Suiza. Y vamos a ver por medio del I Ching qué es lo que se presenta en lo que se refiere a su desempeño en el Mundial Rusia 2018. Como ya hemos anunciado, y bueno, siempre lo recordamos a todos nuestros amigos, primero vemos el I Ching, que ya lo tenemos desarrollado, y después confirmamos lo que es nuestra predicción por medio del tarot egipcio. En lo que se refiere al seleccionado suizo, lo que hemos visto en cuanto a lo que es el I Ching es de que su augurio o su predicción para lo que se refiere a su desempeño en este Mundial está basado en lo que nos indica el hexagrama número 47 o Kun, el agotamiento. El hexagrama número 47 o el agotamiento, que es el cual se ha presentado para el seleccionado suizo, no necesariamente tiene que ser tomado de una manera totalmente literal, como ya lo hemos hecho, lo hemos explicado en algunos momentos en videos anteriores, de lo que se refiere a las predicciones por medio del I Ching. Lo que se debe tomar en cuenta es de que es un pensamiento oriental, pero que no necesariamente eso significa de que sea absolutamente idéntico a lo que es el pensamiento occidental. En el caso de lo que se refiere a la seleccionada suiza, lo que nos muestra más bien es un cuadro bastante limitado en cuanto a su capacidad de respuesta, digamos, a lo que se refiere a la competencia de este mundial. Y también él nos presenta como un
digamos, un equipo, o no, le representa, pero que su desempeño se va a dar como equipo, remontando la corriente, enfrentando bastantes dificultades y encontrándose ante rivales con los cuales no solamente en el caso del cabeza de serie, pero que es Brasil, que lo superan, digamos, en cuanto a calidad y a desempeño, sino también a rivales que le van a causar bastantes problemas y que, con los cuales va a tener que darse prácticamente de igual a igual para poder seguir a la siguiente etapa. En ese sentido, el hexagrama número 47, pues, ¿no? que le ha salido, pues, ¿no? a la selección de Suiza, presenta lo siguiente. Presenta de que, si bien es cierto, los suizos tienen muy buenas facilidades o, digamos, capacidades para poder lograr empatar, o, como bien dice, bueno, frenar las expectativas, digamos, de cualquier rival que se le presente en esta fase de grupos, logrando prácticamente resultados en tablas, incluso poder avanzar a la segunda fase. Ese tipo de juego un tanto conservador, pero a final de cuentas efectivo, si bien es cierto, le resulta positivo para el seleccionado suizo en esta primera etapa, no necesariamente le va a permitir, o sea, lograr objetivos mucho más ambiciosos de ahí para más adelante con rivales de, digamos, un nivel mucho mayor. Otro punto importante es que en los mensajes de las líneas mutables realmente indica poco en lo que se refiere a lo que es el augurio de cuál va a ser el desempeño del seleccionado suizo, pero sí lo muestra de una manera bastante evidente, como por ejemplo lo que nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, a pesar de esto, el hexagrama la facilidad permaneciendo fiel a su propósito, ¿qué importa la forma si es que se alcanza el objetivo? Ese es un punto bastante importante y va a ser prácticamente el tipo de desempeño que va a dar el equipo suizo en cuanto a lo que es la fase de grupos. Asimismo, en lo que se refiere a lo que es la estrategia y su desempeño, las líneas mutables indican cosas muy claras para los seleccionados de esta parte del centro de Europa, ¿no? Lo cual dice lo siguiente: lo atacan por arriba y por debajo, sin embargo avanza de todos modos. Esto claramente determina de que el seleccionado suizo va a tener la capacidad de poder, digamos, seguir adelante en lo que es la fase de grupos, pero al mismo tiempo le va a costar bastante trabajo, puesto de que tanto lo que los equipos que lo superan como los equipos que están por debajo de él, en este pequeño grupo de 4 seleccionados, van a hacérselo, no se lo van a poner fácil, va a ser bastante complicado. Y si bien es cierto, tiene grandes capacidades, digamos, de seguir adelante y lograr un buen desempeño, la limitación básica que se presenta para el seleccionado suizo es el hecho de que, digamos, a nivel anímico, a nivel, digamos, de la moral del equipo, es bastante endeble. Es un equipo que se presenta ante situaciones difíciles y le cuesta mucho trabajo creer, por así decirlo, creérsela un poco más, como diríamos en Latinoamérica. Por ejemplo, en ese sentido, una de las líneas mutables dice: si cambio, extraño mi pasado, mas estoy en el camino, y es el camino que me conduce hacia el porvenir. En ese sentido, lo que nos muestra, bueno, básicamente es de que este equipo puede llegar adelante, puede lograr buscar, digamos, resultados importantes y un desempeño, digamos, aceptable o, digamos, o positivo en lo que se refiere a lo que es la fase de grupos. Pero ya llegando, digamos, a las siguientes fases, es muy poco probable de que muestre, digamos, ese carácter, ese temperamento, esa, digamos, ese calor, digamos, en la sangre que a veces se necesita para poder lograr algo más. Y ya visto lo que es el pronóstico por medio de Lichin para la selección de Suiza, ahora vamos a ver qué es lo que le determina en cuanto a lo que se refiere a su destino por medio del tarot egipcio y confirmar así nuestro vaticinio. Lo que las cartas del tarot nos presentan para el seleccionado suizo es de que definitivamente vemos un cuadro que se podría decir de que tiene, digamos, dos caras bastante definidas o claras en cuanto a lo que se refiere a su desempeño y a su participación en este mundial. Vemos una Suiza que, por así decirlo, en un principio se va a presentar y se va a mostrar como un equipo bastante competitivo, con bastante nivel y determinación como para poder lograr, digamos, pasar por encima en cierta medida a varios de los equipos con los cuales tengan que enfrentarse en la fase de grupos, pero al mismo tiempo vemos un equipo que digamos, se dibuja con demasiada facilidad en ciertas circunstancias y situaciones, y esto sobre todo se da en base a lo que es el tipo de rivales que se enfrenta, a los cuales se tiene que enfrentar en determinados momentos. Esto quiere decir que obviamente ante rivales que son superiores a su capacidad de juego o a su nivel en lo que se refiere a la competencia, el cuadro suizo va a tender a buscar, digamos, a llegar, digamos, a una situación exagerada en cuanto a lo que es tratar de buscar un juego un tanto conservador, tratando de esperar aprovechar ciertas oportunidades y simplemente jugar con el tiempo, lo cual en algunos momentos le resulta, pero realmente no le va a resultar en todas las situaciones
y circunstancias. Es muy fácil de que en un momento los demás equipos o los equipos con mayor nivel de competencia prácticamente le terminen ganando la moral y en base a eso es lo que logren imponer su propio juego y con eso lograr el triunfo sobre el equipo suizo. En lo que se refiere a lo que es la fase de grupos, básicamente va a tener un buen desempeño, pero esta actitud de ser un equipo un tanto frío, por así decirlo, que va a sorprender incluso para muchos, no solamente para sus, digamos, sus pares, sino también para todo lo que se refiere al fútbol europeo, va a demostrarse prácticamente como una actitud que en el fondo les resulta en ciertas situaciones, pero no les va a dar, digamos, la capacidad de poder ser uno de los cuadros destacados o importantes en lo que se refiere a lo que es esta competencia. Incluso se podría decir que Suiza está prácticamente o va a presentar en este Mundial de Rusia un equipo más pensando en lo que es la siguiente Copa del Mundo y no necesariamente la actual. O sea, prácticamente se podría decir que va a estar experimentando un cambio, digamos, en cuanto a lo que es la mentalidad y la forma de llevar el juego y tratar de mantener ese proyecto, digamos, obviamente para más adelante, pero que este proyecto, digamos, a largo plazo realmente no es tan efectivo en cuanto a lo que es la posibilidad de obtenerle resultados impresionantes o que le permitan avanzar un poco más allá del nivel en el cual se han mentalizado de que pueden llegar a dar en lo que se refiere a esta competencia de 2018. Otro punto importante también que se presenta es de que de todos modos va a haber severas críticas dentro de lo que se refiere a lo que es la prensa especializada, lo que es digamos, el público, o sea, sus pares, sus seguidores, los suizos, en el sentido de este cambio de actitud, de temperamento, dado de que se podría decir que tradicionalmente digamos, el equipo suizo siempre ha sido un equipo que se destaca por tener un poco más de, digamos, de temperamento en lo que se refiere a cuestiones del juego, del fútbol, en comparación a lo que se refiere a sus vecinos, a equipos cercanos, incluso con una tendencia a ser un poco más mediterráneo que a ser, digamos, un poco, digamos, nórdico, por así decirlo, en cuanto a su temperamento. Y eso, como lo van a cambiar en esta competencia, como lo van a transformar y van a buscar, digamos, más que todos los resultados por encima de todo, esto no va a ser del todo satisfactorio, puesto de que en un momento determinado se va a poner en evidencia de que el equipo suizo tiene la capacidad de lograr mucho más, tiene la capacidad de llegar más adelante, pero como que se frena por el simple hecho de que prefiere ir a lo seguro y no arriesgarse más allá de lo necesario, por lo cual podríamos decir que su desempeño va a ser positivo, va a ser bastante dable, tiene altas posibilidades de ser el segundo clasificado en esta fase de grupos, en el grupo E, pero no es seguro de que pueda llegar más allá de esa posibilidad, o sea, de ese nivel o de esa posición en lo que se refiere a este Mundial de Rusia 2018. Y continuando con las predicciones para el grupo E, continuamos ahora con la selección de Costa Rica y vamos a ver qué es lo que le depara en el destino en esta fase de grupos por medio del I Ching, como ya hemos visto anteriormente, y lo vamos a confirmar por medio del tarot egipcio. En el caso del seleccionado de Costa Rica, lo que vemos en cuanto a lo que se refiere al I Ching, que es con lo que vamos a empezar, es que el destino para esta selección se les ha presentado en cuanto a lo que es el oráculo chino por medio del hexagrama número 36 o Min Yi. El hexagrama número 36 o Min Yi, la luz que se oculta, que es la cual el augurio que se presenta para la selección de Costa Rica, nos augura básicamente a un seleccionado costarricense que se presenta para el Mundial de Rusia, en cierto modo no muy estable en cuanto a lo que se refiere a su capacidad para poder encarar el grupo, la fase de grupos y de ahí para más adelante. Esto se debe al hecho de que esta selección se encuentra basculando muy fácilmente entre lo que es encontrarse motivados y anímicamente preparados para hacer un cuadro que pueda brillar, como lo hizo en anteriores mundiales, en anteriores citas mundialistas, y también al mismo tiempo cayendo con bastante facilidad en cuanto a lo que es replegarse a sí mismo, lo cual lo pone en una situación bastante endeble y bastante frágil, y es lo que vemos en lo que se refiere al mensaje que nos da este oráculo chino, el I Ching, por medio del hexagrama 36. Lo que sucede básicamente es de que lo que presenta por esta interpretación es de que la selección de Costa Rica se encuentra en una situación bastante endeble en cuanto a lo que se refiere a sus, digamos, en comparación a los seleccionados con los cuales tienen que enfrentarse en esta fase de grupos. Y en ese sentido se es bastante consciente, o el grupo por lo menos, el grupo de seleccionados de esta nación, se es bastante consciente que se encuentra varios peldaños por debajo de lo que se refiere a la capacidad y al nivel de los otros seleccionados. Pero en este punto hay una cosa que prácticamente la cual determina en cierto modo de que es muy probable de que la selección de Costa Rica no llegue a avanzar demasiado más allá de lo que es esta fase inicial, y es el hecho de que en muchos aspectos digamos, la prensa básicamente, la prensa escrita, digamos, de Costa Rica lo ha catalogado este equipo, a este seleccionado en esta presentación, pero que va a haber dentro de pocos meses, como, digamos,
un equipo que no tiene, digamos, ni el espíritu, ni el alma, ni el nivel para poder encarar, digamos, una situación como un grupo un tanto difícil como es el que se le ha presentado ahora, y también de que no se encuentra en el nivel de lo que es seleccionados anteriores, digamos, de lo que es esta nación costarricense, y también de equipos en los cuales ha tenido digamos, jugadores de un destacado nivel para poder incluso llegar a lograr, digamos, ¿no?, resolver situaciones mucho más complicadas de las que incluso se le van a presentar ahora de manera favorable para sus colores. Entonces, en ese sentido, ese es el motivo por el cual vemos de que este mensaje es bastante evidente con respecto a lo que se refiere a lo que es el destino de Costa Rica, en lo que se refiere a la fase de grupos. En ese aspecto, lo que es los mensajes de las líneas mutantes que nos hablan, pero no de las líneas mutables que nos habla el I Ching, nos dice un mensaje bastante claro en ese sentido. El mensaje más claro que se le presenta para Costa Rica como para identificar cuál va a ser su desempeño en la fase de grupos es estar rodeado de personas que no le comprenden, es cierto, pero también es cierto que su verdadero enemigo es usted mismo. Ese es el peligro que debe sortear para despertarse. En ese sentido, es bastante revelador este mensaje, lo que indica con respecto a la situación de Costa Rica, o sea, de que si en un momento los jugadores como conjunto, como equipo, no se llegan a convencer de que tienen la capacidad de poder enfrentarse de igual a igual a las selecciones de su grupo y llegarlas a vencer, no lo van a lograr, y ese es un punto que tiene que tomarse en cuenta no solamente en lo que ya cuando empiece a rodar la pelota, pero no para el grupo E, sino desde este mismo momento en el cual estamos haciendo la predicción, puesto que es una severa advertencia de que la selección de Costa Rica tiene la capacidad de llegar, digamos, a puestos relativamente importantes para digamos, para su situación actual, pero depende de que se lo crean, de que realmente consideren de que tienen la capacidad de hacerlo, si no, simplemente van a cosechar derrotas. Habiendo visto lo que se refiere al oráculo chino, al I Ching, y al hexagrama 36 con respecto a lo que es el desempeño de Costa Rica, ahora nos corresponde confirmar nuestra predicción por medio del tarot egipcio. Y vamos a ver qué es lo que lee para las cartas del tarot al seleccionado de Costa Rica. Lo que nos presenta el tarot egipcio para la selección de Costa Rica nuevamente reafirma lo que se refiere a lo que es el vaticinio inicial del I Ching. Si bien es cierto, tiene la posibilidad de lograr, digamos, cierto desempeño favorable, sobre todo en lo que se refiere al segundo o tercer partido de su participación en la fase de grupos, lo que nos presentan las cartas es de que más bien siempre los vaticinios y las perspectivas se presentan de manera negativa para este cuadro. Lo que se presenta en las cartas es de que parte de lo que se refiere a esta situación no se da solamente por el hecho de que no cuenta con los elementos, con los jugadores, digamos, idóneos o aptos para lo que se refiere a una competencia de bastante nivel como la que se le va a presentar en la fase de grupos, sino también por el hecho de que el comando técnico de la selección de Costa Rica se le ve como que no llega con facilidad a poder, digamos, conectar con lo que se refiere a sus integrantes, a sus jugadores, el saber, digamos, brindarles o comunicarles, digamos, esa necesidad de confianza o autoconfianza para poder desempeñarse de una manera adecuada y poder resultar, digamos, victoriosos en sus ocasionales cotejos. Otro punto importante que se presenta en las cartas es de que por lo menos en... Perdón. No. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Lo que presenta el tarot egipcio para la selección de Costa Rica es, digamos, prácticamente avalar lo que es, digamos, la predicción que hemos hecho inicialmente por medio del I Ching con respecto a lo que se refiere a su desempeño en la fase de grupos. Si bien es cierto, existe la posibilidad de que pueda lograr, digamos, ciertos resultados positivos, o por lo menos un resultado positivo en uno de sus encuentros, sería ya más bien en lo que es al final de lo que es su participación en la fase de grupos, dado que por lo menos en los dos primeros encuentros se le presenta no muy bien aspectado en cuanto a lo que se refiere a resultados. Toda esta situación se da tanto por el hecho de que la selección de Costa Rica no llega con los elementos suficientes en cuanto a lo que es experiencia, capacidad digamos, y vergüenza deportiva para llegar a un nivel adecuado en el cual enfrentarse de igual a igual con sus ocasionales rivales en este grupo, sino también por el hecho de que en muchos aspectos se podría decir de que parte de sus limitaciones parten del comando técnico. O sea, el comando técnico de la selección de Costa Rica no se muestra en las cartas del tarot con la capacidad de poder conectar de la manera adecuada con sus jugadores, con sus seleccionados,
y poderles insuflar ese tipo de motivación o ánimo para poder encarar de la manera debida los enfrentamientos que en un momento se van a dar en la fase de grupos. En ese sentido también se presenta de que hay cierta inseguridad en cuanto a lo que es capacidades con respecto justamente al comando técnico de Costa Rica, lo cual va a hacer de que las alineaciones que plantee en un momento determinado en los primeros dos partidos sean un tanto timoratas, que realmente estén buscando más a especular con respecto a los resultados que a tratar de buscar un resultado favorable, y que realmente por lo menos en esta fase de grupos y en este grupo tal como se le ha presentado a Costa Rica sería necesario más bien entrar, digamos, de una manera más agresiva, lo cual al no realizarse podría ocasionar que finalmente la selección de Costa Rica se quede en los puestos, digamos, prácticamente finales en lo que es. Y ya llegando a la parte final de este grupo E, nos toca ahora la selección de Serbia. Y ya como lo hemos visto en las primeras tres selecciones de este grupo, primero empezamos con lo que es la interpretación del I Ching, ya realizada anteriormente y brevemente y explicándola, y después continuamos con el tarot egipcio. En lo que se refiere al seleccionado de Serbia, es una interpretación bastante interesante la que podemos ver con respecto a este seleccionado europeo, y a la cual le ha tocado el hexagrama número 4 o Meng, la locura de la juventud. El hexagrama número 4, Men, o la locura de la juventud, es el que se manifiesta para la selección de Serbia. ¿Por qué decimos de que en un momento la interpretación del oráculo, de lo que es el vaticinio para este seleccionado, es bastante interesante? Es por el hecho de que este tipo de hexagrama se presenta y se manifiesta en lo que se refiere, en lo que es la interpretación del I Ching, a nivel de lo que se refiere a esto de lo que es mundiales de fútbol, para un equipo que en este caso Serbia sería, al cual le ha tocado esto en fortuna, está muy bien en lo que se refiere al terreno de lo que es la motivación anímica, o sea, tiene un nivel excelente en el sentido de llegar, digamos, digamos, a estas instancias del torneo mundial de fútbol con la mejor de las, digamos, de las predisposiciones para lo que es destacar de una manera notable, y obviamente llega con los elementos de jugadores también en un momento, digamos, excelente como para poder destacar dentro de su grupo, a pesar de que la situación es un tanto adversa justo por lo que es el destino, por el tipo de equipos que le toca en ese momento encarar. En ese sentido, lo que se debe tomar en cuenta con respecto a este hexagrama y al oráculo para la selección de Serbia es de que está en un nivel en el cual realmente está muy menospreciado con respecto a lo que es demás seleccionados. Hay muchos otros seleccionados que, digamos, tanto los mismos competidores como la crítica en general internacional van a verlos, digamos, en mejores niveles o mejores capacidades para poder lograr, digamos, un desempeño destacado en el Mundial. Pero sin embargo Serbia se encuentra a un nivel superior con respecto a muchos ámbitos en cuanto a lo que es habilidades y a posibilidades de poder avanzar a un buen nivel en comparación de los demás equipos, aunque en ese sentido también debemos advertir el hecho de que la selección de Serbia también se encuentra, a pesar de eso, también padeciendo de ciertas limitaciones, y también de que la fortuna a veces no le acompaña de la manera adecuada, no le va a acompañar de la manera adecuada en el Mundial de Rusia 2018, por lo cual incluso podría quedarse prácticamente por muy pero muy poco en lo que se refiere a la clasificación. En ese sentido, lo que nos presenta el hexagrama número 4 nos manifiesta, muy aparte de esa motivación anímica que se necesite, que a veces incluso puede valer más que lo que se refiere a lo que es, digamos, habilidades o capacidades para lograr resultados. Es cierto de que también va a tener un tropezón importante en lo que se refiere a lo que es su desempeño en la fase de grupos, justamente en el primer partido, y también ocasionada específicamente por su falta de experiencia, a pesar de ser un cuadro que tiene cierta trascendencia, por así decirlo, en participaciones internacionales, realmente no está, digamos, en un terreno totalmente nuevo en el Mundial. Y el primer partido va a ser el que más les va a pesar y en el cual más se presenta la perspectiva de un resultado negativo. En lo que se refiere a los, digamos, bueno, a la buena imagen que puede lograr este seleccionado, no solamente la va a lograr en este mundial, sino también en lo que es perspectiva para el mundial siguiente. Aunque, si bien es cierto, todavía se podría decir de que la fortuna está a su favor en algunos aspectos y va a tener un muy buen desempeño, los resultados en números al final van a ser los que determinen de que no se la considere necesariamente como una gran revelación en el mundial, pero realmente sí lo va a ser. Las líneas mutables, por ejemplo, en el vaticinio del oráculo chino nos advierten sobre ese sentido. En primer lugar nos dice la interés de la juventud, un ímpetu que es fogoso, una cualidad y a la vez un defecto. El equilibrio llega tras el caos, que es lo que prácticamente se va a dar, pero con la selección de Serbia, que en un momento va a estar muy bien plantada la situación, muy bien desempeñada en cuanto a su participación en lo que es la fase de grupos, pero no va a llegar a lograr los resultados que realmente demuestren de que ese esfuerzo, que esa determinación ha sido favorable. Asimismo, en las limitaciones que tiene el equipo serbio,
se presenta, pero justamente de que esa motivación, ese ánimo, esa inexperiencia que a veces nos hace ser un tanto atrevidos e intrépidos, no la va a poder sobrecanalizar de la manera adecuada. Como por ejemplo nos dice otra de las líneas mutables, en la cual nos dice: castigo al joven alocado, pero mi objetivo no es hacerle daño, sino prevenir los daños. Esto prácticamente habla con respecto a lo que es el destino y cómo se desenvuelve para nuestras personas. O a las personas en general. En este caso, en el seleccionado serbio, lo que se va a dar es de que, si bien es cierto, van a sacar valiosas experiencias, van a ser mucho más útiles para lo que se refiere a próximos mundiales o próximas competencias, más que para lo que es esta fase de grupos y para lo que es el mundial este mundial de Rusia 2018. Finalmente, el último hexagrama o línea mutable, que se presenta en el hexagrama 4 para la selección de Serbia, nos dice: protegido por la suerte que le da la inconsciencia de ser el debutante, usted es más osado, triunfará si se mantiene en la vía de la honestidad. Hay que mantener una actitud agresiva para el caso de la selección de Serbia, pero al mismo tiempo tener en cuenta de que, si bien es cierto, puede ser, digamos, un rival de cuidado que puede robarle puntos a los demás seleccionados, podría, digamos, desperdiciar las grandes oportunidades que se le van a presentar, sobre todo en esta fase de grupos en Rusia 2018. Y ya habiendo visto lo que se refiere al ICHIN, en cuanto a lo que se refiere al desempeño de Serbia en la fase de grupos, ahora nos toca confirmar lo que es nuestro vaticinio o predicción por medio del tarot egipcio. Así es que vamos a ver qué es lo que le depara al seleccionado serbio en Rusia 2018. Lo que vemos en el tarot egipcio con respecto a la selección de Serbia es de que se confirma justamente el hecho de que Serbia va a quedarse prácticamente por muy poco en no lograr la clasificación, puesto de que se le presentan cartas bastante positivas que auguran buenos desempeños, buenos resultados, y destacar de una manera importante, incluso llegar al punto en el cual por lo menos entre 2 a 3 de sus seleccionados puedan después considerarse en la lista de los jugadores que son revelaciones, o jugadores tanto jóvenes o como ya un poco más veteranos, pero que pueden, digamos, destacar o dar un salto cualitativo en cuanto a lo que se refiere al tipo de clubes en los cuales se desempeñan actualmente y en los cuales se van a desempeñar posterior a lo que es el campeonato del mundo. Otro punto importante también que se presenta es de que, de todos modos, los esfuerzos, digamos, que se van a notar de parte del seleccionado serbio para lograr su clasificación y para tratar de llegar a instancias superiores en este mundial van a ser bastante notables y sobre todo destacados, por lo cual se podría considerar de que este va a ser uno de los seleccionados que se va a quedar fuera de la fase de grupos, pero todo el mundo, o digamos en la prensa especializada por lo menos, y el aficionado mundial va a considerar que ese es un equipo que realmente no se merecía una suerte de ese tipo, o sea que se merecía mejor suerte y poder haber llegado o llegar, pero en este mundial, a, digamos, instancias superiores. Otro punto importante que se presente de que, si bien es cierto, los resultados no van a ser del todo favorables por cuestiones más que todo de suerte o de no aprovechar ciertas oportunidades, no falta y no descartaría yo la posibilidad de que haya cierto factor, digamos, de injusticia en cuanto a lo que se refiere a arbitrajes o situaciones un tanto reñidas con respecto a los reglamentos y con respecto a lo que es la caballerosidad, el buen desempeño que deben de tener los futbolistas en un campeonato, digamos, de este nivel y envergadura. Pero a veces son circunstancias que tienen que darse y con las cuales uno tiene que enfrentarse en lo que se refiere al fútbol o deporte rey. En ese sentido, entonces, nuestro vaticinio básicamente quedaría determinado de que Serbia va a ser un gran equipo, importante, muy destacado en la fase inicial del Mundial, pero no va a poder llegar más allá en lo que se refiere al Mundial de Rusia 2018. Llegando ya a la parte final de lo que se refiere a los vaticinios de su servidor Reinaldo Silva, parapsicólogo para el grupo E, entonces el resultado final sería el siguiente en la fase de este grupo. En primer lugar, bueno, el clasificado sería Brasil, digamos, con bastante diferencia, con una marcada diferencia sobre sus 3 ocasionales competidores en esta fase, en lo que se refiere a este grupo, seguido de Suiza, quien va a lograr, digamos, un puesto bastante notable, importante, incluso superior a lo que se esperaba o lo que tenían en sus aspiraciones. Serbia se queda tercero realmente por muy poco, incluso tal vez por una cuestión más que todo, digamos, en cierto modo un poco injusta, tanto por el destino como por el desempeño, que puede ser, o sea, por una cuestión de diferencia de goles. Y finalmente cierra este grupo en la selección de Costa Rica. Ese sería el vaticinio que les da su servidor Reinaldo Silva para lo que es este grupo E. Y obviamente todos se preguntarán, ¿y cómo le verán los clasificados en las siguientes etapas? Como ustedes saben, esta información será revelada para todos ustedes en el 9º y último video de esta serie que estamos haciendo con respecto a las predicciones de Rusia 2018.
Como siempre, este es su servidor Reinaldo Silva le da muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su preferencia, por su paciencia, por acompañarnos hasta esta parte del video. Ya saben, si quieren colaborar con este esfuerzo que hacemos a través de YouTube, que es Mundos Ocultos, ya saben, háganos llegar un pulgar arriba, háganos llegar sus comentarios, sugerencias en la cajita de comentarios que se encuentra debajo de este video. Activen la campanita de notificaciones para que estén enterados cuando subimos nuevos videos y también compártalo en sus redes sociales. Reinaldo Silva le dice muchísimas gracias y que tengan una muy bonita noche.